Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El tema de hoy es el tema de la imaginación. Es un video con fines explicativos para la materia de estética, por lo que estamos enfocados en los temas que hemos trabajado dentro de la propia asignatura. Entonces, esta presentación tiene que ver con el tema de la imaginación que hemos trabajado bajo la postura kantiana y sobre el mismo texto de la imaginación. Entonces, haremos una pequeña introducción de manera inversa para que al final quede una forma de conclusión con la presentación propia de el texto. Entonces, algo que hemos venido trabajando, ¿no? Es que la imaginación la podemos definir como esta facultad de tener intuiciones sin presencia del objeto, es decir, que puede considerarse como un proceso a posteriori a la experiencia. Entonces, cuando hemos tenido una experiencia, posteriormente aparecería la imaginación, ¿no? Entonces, esta puede ser autora cuando es productiva, crea, produce ciertas imágenes, ¿no? Y cuando estas producciones se manifiestan de manera involuntaria, aparece lo que conoceremos como la fantasía. La fantasía es un tema básico para los temas que estamos trabajando en estética, ya que es esta manera en la cual nosotros producimos imágenes, ¿no? Y que sería como el resultado de una experiencia estética o, a grandes rasgos, también sería resultado de una contemplación estética, ¿no? Entonces, esta facultad de representaciones, hay que recordar que para acá no podemos conocer al objeto como es, sino lo que conocemos es cómo este objeto se nos aparece dentro de nosotros, ¿no? A manera de fenómeno. Entonces, en cuanto al conocimiento, el conocimiento siempre lo entenderemos como una representación, ¿sí? Y en el caso de la fantasía, es originaria y puede anteceder a la experiencia, ¿no? Dentro de ellas, se descartan dos, ¿no? Que serían como intuiciones puras a priori, que son las intuiciones de espacio y tiempo, mediante las cuales nos es posible tener cualquier tipo de conocimiento según la postura kantiana, ¿no? Estas dos intuiciones no son producto necesariamente de la experiencia, sino anteceden a cualquier tipo de experiencia. Entonces, así la imaginación, cuando es productiva, también puede ser evocadora cuando es reproductiva. Entonces, cuando es reproductiva o evocadora, es que genera una representación derivada, ¿no? Y vuelve al espíritu de intuición que tuvimos antes por medio de la experiencia. Esta evocación o representación en imagen pasada, ¿no? La hemos hablado, ¿no? Se da a través de la facultad que nosotros concebimos como el recuerdo. El recuerdo, hay que entender que es esta parte de tener imágenes del pasado en el pasado, ¿no? Entonces nosotros evocamos una imagen que tuvimos una experiencia previa y ahí estaríamos utilizando esta parte de la imaginación evocadora, ¿no? Es decir, llama a algo más y es una reproducción de una imagen pasada. Entonces, la imaginación productiva como tal no es completamente creadora, ¿no? Sino parte de algo previo, es decir, no compone ni da forma por sí sola. Parte de imágenes previas que han sido producto de las experiencias anteriores y a partir de esas experiencias crea, ¿no? O produce, mejor dicho, otras imágenes, ¿no? Hemos hablado de estos ejemplos, ¿no? Que a partir de ver un río y a partir de ver la plata, podemos imaginar un río de plata. Es decir, combinamos dos imágenes, ¿no? Para producir una imagen nueva. Entonces, estas materia de donde saca la imaginación, estas imágenes, valga la redundancia, provienen directamente de los sentidos, ¿no? Tema previamente trabajado en el cual son la forma en que nosotros podemos capturar el exterior y representándolo en nosotros mismos. Entonces, estas imágenes no son o no podrían ser universales como los conceptos, ya que no podemos ver colores ni sonidos sin que se hayan tenido la experiencia previa ante ellos, ¿no? Entonces, no son como conceptos universales en el cual un triángulo son tres ángulos, ¿no? Ahí el concepto es universal y evoca cualquier tipo de triángulo. En el caso de las imágenes, no necesariamente todas tendrán un grado de universalidad, pero sí buscaríamos que en algún punto de ellas se alcance o se roce, ¿no? Por lo menos en un nivel de generalidad. Entonces, esta cuestión va a llamar, ¿no? Lo que brinda el contenido de la imaginación será el sentido. Habíamos hablado, ¿no? Que existen tres tipos de facultades, ¿no? La facultad de abstracción, que tiene que ver con el nivel racional, aparece la facultad de aprehensión, que tiene que ver con el nivel sensible o intuitivo, y la facultad reflexiva, que en términos concretos sería la consideración que hemos visto como el entendimiento, ¿no? Dentro de esta facultad reflexiva o el entendimiento estará basado a partir de los dos conocimientos previos, tanto el conocimiento racional que genera conceptos a partir de la abstracción y el conocimiento sensible que genera imágenes a partir de la
aprehensión. Entonces, las imágenes estarían dentro de la parte de la aprehensión. Entonces, cuando falta sentido a las cosas, según Kant, es porque falta este nivel de aprehensión, es decir, no hay una imagen que, digamos, el concepto tenga un sentido hacia ella. Es por ello que, para la facultad reflexiva, la imaginación suministrará al entendimiento la materia para proporcionar a los conceptos, es decir, dar realidad al contenido por analogía de las intuiciones, es decir, el concepto lo vamos a poder representar en una imagen y al tener esa imagen estaríamos entendiendo sobre algo, es decir, no nos quedaríamos en nivel abstracto completamente, ¿no? Sin tener alguna referencia empírica, y precisamente esa referencia empírica es la que proporciona la sensibilidad a través de estas imágenes, es decir, la imaginación da ese contenido a el estado reflexivo. Entonces, así la imaginación también puede ser apaciguada o excitada por elementos externos. Kant distingue que hay otro tipo de excitación y apaciguamientos, ¿no? Que se dan de manera natural, ¿no? Pero puede ser el vértigo, puede ser el mareo, ¿no? Que son condiciones que son internas, ¿no? Pero hay otras condiciones que pueden excitar o apaciguar la imaginación. Eh, Son elementos que vienen desde fuera, ¿no? Estos elementos, pues los hemos mencionado, van desde estas drogas, ¿no? Que pueden excitar el alma, ¿no? Y otras que pueden apaciguarla, ¿no? Es decir, hay drogas que calman, ¿no? O apaciguan un poco el alma. Recordemos que el alma tiene que ver con la la voluntad, es decir, la fuerza vital, entonces nos apagan la fuerza vital, y otras que la excitan, ¿no? O la aceleran. Entonces, asimismo, la imaginación puede ser o calmada o también puede ser exaltada o excitada. Entonces, dentro de estas cuestiones, ¿no? De la exaltación aparece la cuestión de la embriaguez. La embriaguez tiene que ver finalmente, ¿no? O principalmente con el ámbito de beber. El estado de la bebida nos coloca en un estado de embriaguez. Sí que es un estado medio, ¿no? Es un estado intermedio que tiene que ver con esta cuestión estoica de la templanza, en el cual no se está ni sobrio, pero tampoco se llega al extremo de estar ebrio. Es decir, es un estado medio en el cual uno llega, ¿no? A estar en un nivel social, es decir, la embriaguez tiene que ver también con niveles sociales, un poco o un mucho de referencia a los simposios antiguos, ¿no? Que se pueden expresar o entender a partir del banquete de Platón, en el cual a través del alimento y la bebida se generaba un estado medio, ¿no? Entre los placeres contenidos, ¿no? Un límite de placer en el cual llegas a un estado, ¿no? Es decir, no estás ni sobrio, pero tampoco llegas a ese estado de ebriedad, ¿no? Que sería ya como un decoro, según Kant, ¿no? Ya cuando no puedes controlarte en el beber, viene el decoro. Entonces, estos estados se puede llegar a través con el vino y la cerveza, ¿no? Que van a fortificar en cierta medida la imaginación. Cuando la imaginación es muda, ¿no? Como pasa con las drogas, debilitan el alma, es decir, se mantiene un estado débil, no genera una fuerza vital. Entonces, hay un nivel, ¿no? De Kierkegaard en un texto que se llama In vino veritas, nos habla que es un nivel medio, ¿no? Que es dificilísimo alcanzar, ya que no estás, es como alcanzar un estado de plenitud completa a nivel social en el cual va a haber un nivel de desinhibición, es decir, nos desinhibimos, nos quitamos ciertos tapujos sociales, morales, ¿no? Porque estamos como en convivencia, una convivencia armónica que genera este estado de templanza, ¿no? Que precisamente permite a los sujetos un poco desinhibirse. Entonces, habla precisamente que tanto los judíos, las mujeres, se contienen mucho en este sentido por ser civilmente débiles. ¿Qué significa que son civilmente débiles? Que son fácilmente juzgados por la sociedad. Entonces, los varones, al no tener tanto el juicio o el prejuicio social de poder beber, pues llegan a un estado de embriaguez. No significa que ni los judíos ni las mujeres lo tengan prohibido. También lo podrían llegar, ¿no? El problema aquí es que como se mantiene bajo niveles sociales, si es necesario también esta parte de no ser juzgado, ¿no? Por la sociedad, sino estar en un estado de armonía dentro de la misma sociedad, lo cual genera un estado de despreocupación, ¿no? Y que se acelera esta fuerza vital, se nos acelera la voluntad. Entonces, este estado de embriaguez al ser social, ¿sí? Todo está en armonía, ya que si no, se sentirían observados. Es decir, si alguien dentro de un estado de embriaguez está sobrio, pues ya la gente como que se puede inhibir porque va a ser o va a sentir que va a ser juzgada por este que no ha entrado a este estado de embriaguez, es decir, no ha entrado a este nivel
que promueve, ¿no?, la creación de ciertas cosas. Entonces, el beber nos permite hablar con cierta franqueza, según Kant, desata la lengua, ¿no? Le llama in virtus desertus, es decir, podemos hablar más libremente porque no nos sentimos inhibidos y nos sentimos en confianza de que dirá lo que se platica en ese momento se quedará en ese momento, ¿no? Y cuando se habla del impulso de la fuerza vital, es como actualmente cuando se habla de que, pues, en un estado de embriaguez entre colegas, se pueden decir, no, vamos a hacer un proyecto, deberíamos hacer algo, y a uno los desinhibe para hablarle a personas, una persona que puede ser muy callada, cuando está en un estado de embriaguez, suelta mucho la lengua, empieza a hablar, ¿no? Una persona que regularmente está muy tranquila, ¿no? Puede que en un momento de embriaguez llegue a bailar, pero ojo, no hay que sobrepasar ese estado, ¿no? Es un estado medio en el cual todavía uno es ciertamente consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, precisamente, el vino introduce precisamente un temperamento, ¿no? Que nos pone en un cierto temple, ¿no? Pero que no logra exaltarlo, con otras bebidas se lograría exaltar. Ahora, más allá de este punto, lo que nos interesa dentro de este tema es entender que un estado de embriaguez no solamente, ¿no?, se puede lograr con el alcohol. La idea es tratar de llevar este estado de embriaguez en un sentido análogo con el arte como un factor externo que también promueve este estado de embriaguez. Este estado de embriaguez, al ser un estado medio, lo vamos a relacionar directamente con el concepto que ya hemos trabajado de la contemplación estética. Es decir, al estar en contemplación estaremos en este temple en el cual entraremos en un estado armónico ante la obra de arte, ¿no? A su vez con el artista de la obra, el cual nos permite desinhibirnos, ¿no? Y disertar libremente sobre lo que está ahí. Al estar las inhibiciones, que son como normas, nos vemos ciertamente limitados. Al liberarnos de estas limitaciones, encontramos fuera de ellas posibilidades. Vemos ciertas posibilidades en cuanto a acciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Que podemos hacer algo? ¿Puedo hacer cierta cosa? Y al hablar de ciertas posibilidades, podemos inferir lo que nos sentimos libres. Entonces, el estado artístico, este estado de embriaguez en el arte, precisamente nos haría sentirnos libres al sentir que existen posibilidades dentro de la propia obra, posibilidades que tiene la obra, pero también posibilidades que se despiertan en mí a partir de la propia obra, posibilidades de actuar, de crear, de imaginar. Entonces, estas posibilidades son el sentimiento de libertad que nos permite ver una obra y que nos permite interpretar la obra a partir de este estado. Entonces, el estado de embriaguez precisamente será como este estado desinhibidor que nos libera de cierta medida de las normativas que muchas veces trae la obra, que viene con ciertas limitantes, ciertas líneas interpretativas, ciertos caracteres racionales, que al quitarnos estos tapujos y poderla contemplar, lo superaríamos y veríamos un mundo de posibilidades a partir de la obra. Ahora, ¿cómo sucederá esto? Este estado de embriaguez, pues finalmente lo que buscamos es ver las posibilidades que nos presenta la imaginación, por lo que la imaginación adquirirá una cierta originalidad. Cuando hablamos de originalidad hay que recordar que tiene un origen. Ya no es una, digamos, una imagen ya hecha o ya dicha, establecida que se nos representa, sino será una imagen que nosotros podamos producir. Entonces, esta originalidad que es propia de nosotros, no se va a apoyar, se debe de apoyar en ciertos conceptos. Cuando no se apoya en conceptos, cuando es una imaginación que simplemente se desborda, pues ya estaríamos hablando de delirios. Ya vemos cosas o imágenes donde no hay una referencia hacia una razón, es decir, hacia un principio causal. Cuando hay un concepto, se establece que hay principios causales. Cuando la imagen concuerda con un concepto, Kant le llama que se puede convertir en genialidad. Es decir, cuando la razón apoya la imaginación, este sentido se convertirá en algo genial. Es decir, ya le estaríamos dando más principios causales. Cuando no, pues simplemente estaríamos delirando. Entonces, cuando falta un sentido, ¿no? Para irlo entendiendo, la imaginación puede producir una imagen de este sentido apoyada a partir del otro sentido. Es decir, muchas veces los sentidos, ¿no? Quedan limitados, como por ejemplo la vista, pero eso no impide que un ciego pueda generar una imagen visual. Es decir, que a partir del tacto, muchas veces el ciego puede relacionar, ¿no?, el sentido figurativo de un rostro, ¿no? E imaginarse la cara de alguien. Entonces, él fue apoyado a partir de ciertos sentidos, ¿no? Que sería en este caso el tacto, para crear una imagen visual.
Otro caso que también ya hemos hablado en clase es la parte del sordo, ¿no? Que es capaz de generar una imagen auditiva, ¿no? A partir del sentido corporal, es decir, a partir del retumbe de los sonidos que retumban en su cuerpo, él puede sentir la música y puede crear a partir de eso una imagen visual. Ahora, este sentido va a integrar un elemento simbólico, es decir, no es un significado o un sentido directo, sino deberá haber siempre una resignificación. Y ojo, no estamos diciendo que la imagen va a ser igual para que una persona visualmente puede hacerla, o una persona auditivamente puede hacerla, en el caso del sordo, en el caso del ciego, pero sí genera un sistema análogo, por eso se convierte en algo simbólico. Al hacerlo, se puede crear esto. Ahora, nosotros lo hacemos constantemente. Las cuestiones externas, nosotros nos las representamos de manera figurativa, antropocentrizándolas, es decir, les damos forma humana. Es decir, una serpiente le damos como el carácter de malévolo, digamos, hay varios elementos que siempre lo representamos hacia un nivel antropocéntrico, es decir, hacia nuestra propia representación que existe de la cosa, porque no podemos conocer a la cosa directamente, por lo que la imagen que a veces producimos de la cosa surge de la representación propia de nosotros. Entonces, estas representaciones muchas veces son o hacen relación a nosotros mismos. Por lo mismo, también habrá elementos que se engendran previamente a las experiencias, es decir, que no son resultado de ellas, sino que anteceden a las propias experiencias. En ese sentido, ¿no? Los conceptos ayudarán a generar ciertas imágenes, es decir, el concepto, hace rato mencionamos, de triángulo, permitirá generar una imagen de un triángulo. Al yo tener la conciencia de que son tres ángulos, puedo imaginar que el triángulo genera esa misma imagen. Cuando se va perdiendo la atención, ¿no? Ayudaría a la meditación, ¿no? Como cuando de repente nosotros nos empezamos a imaginar un montón de figuras cambiantes, ¿no? Anularía el sentido lógico. Es el caso de el ver el fuego, ¿no? Cuando nosotros vemos el fuego, el ver este espectáculo, ¿no? Podemos ver un montón de imágenes, ¿no? Que ya pierden sentido y nos quedamos viendo fijamente el fuego, simplemente en el movimiento, ¿no? Y hay personas que pueden estar ahí horas viendo el fuego arder, ¿no? Es decir, van perdiendo y van viendo figuras dentro de ellas que anularían el sentido lógico. Y para entender ese sentido antropomórfico, pues tenemos las pareidoilias, ¿no? Que es cuando vemos, no sé, un mosaico con diferentes figuras, estamos buscando rostros, estamos buscando animales, estamos buscando dentro de líneas que a veces carecen de sentido, nosotros buscamos darle sentido. Darle sentido, por lo tanto, significa crear una imagen. Entonces, estas pareidolias en las cuales nosotros a veces vemos así puntitos, ¿no? Y en esos puntitos vemos rostros, vemos caras, vemos animales, ¿no? O ver las nubes, ¿no? Que empezamos a ver ahí ciertos elementos, es el nivel de que empezamos a darle sentido creando una imagen de algo que estamos captando. Entonces, en ese mismo sentido, la imaginación nos permite darle sentido, ¿no? Al propio discurso, a la propia razón, es decir, le da una dirección. Esta cuestión de darle el hilo, ¿no? Que es darle sentido al discurso. Acá nos habla de este personaje inglés que siempre guardaba un hilito, ¿no? En su bolsillo y que cuando daba sus discursos iba siguiendo este hilo, ¿no? Entonces, cuando un día le quitaron el hilo, él ya no sabía qué estaba diciendo, es decir, genera como una línea dinámica, ¿no? De una representación figurativa de algo. Y eso también lo hemos hablado, ¿no? El uso de las manos, el generar imágenes referenciales y principalmente hacer ejemplos, ¿no? El hacer ejemplos precisamente es dar una imagen a algo que es algo meramente conceptual. Entonces es donde la imaginación adquiere estos niveles originales. Entonces, esta productividad de la imaginación puede ser de tres niveles. Entonces, se buscan generar producciones de diferentes formas. Entonces, estas formas tienen que ver en niveles, por ejemplo, la plástica, que tendría que ver con la ficción, que son productos antes de su materialización. ¿Por qué necesariamente tendrían que ser materializados? Pues porque estos productos tienen que ver con las condiciones de representaciones espaciales, es decir, colocamos algo en un espacio. Esta colocación de algo en un espacio se da en esta principal intuición pura, ¿no? Que es la del espacio. Entonces, a estas tipo de imágenes son como plásticas, o les llama plásticas Kant. El segundo nivel sería el asociativo. El asociativo, si tenemos la intuición pura del espacio, pues obviamente tendrá que ver con la intuición pura del tiempo.
Entonces, esta ley de asociación tiene que ver con niveles secuenciales, una tras la otra, ¿no? Como una especie de cadena de representaciones, ¿no? Que va una tras la otra, una representa a la otra y la otra a la una y así continuamente. Como genera esa secuencia, se van asociando en un sistema, pareciera lógico, pero es un sistema temporal, ya que la temporalidad, recuerden que va dándose a partir de ciertos procesos, ciertos caminitos. Y finalmente, cuando se combinan las dos, se llamará la producción de afinidad. Es decir, va a generar una unión de fuerzas heterogéneas, como el alma y el cuerpo, ¿no? Y que surge de una imagen, ¿no? Que va a ser de otras imágenes. Es decir, cuando los conceptos y las intuiciones chocan, son capaces de crear otro tipo de imágenes. De nueva cuenta, la imaginación apoyada por conceptos podrá crear este tipo de producciones por afinidad. Schiller le llamará precisamente a este juego eh, en la relación que se da entre una facultad y el otra, es decir, el espíritu del juego, en el caso de Schiller, nos muestra que generamos producciones por afinidad relacionando los dos tipos de conocimientos, tanto el lógico como el sensible. Y dentro de ese espíritu del juego, según Schiller, aparece el sentido de la libertad. Entonces, la imaginación genera este tipo de representaciones antropomórficas y pone Kant el ejemplo de Dios. Dios desde el sentido trinitario, ¿no? Es decir, no podemos concebir una imagen de este ser divino, que sería Dios Padre, entonces lo representamos con un señor sabio de barba, ¿no? Que está en los cielos, ¿no? Lo mismo el cielo. Como no podemos concebir la imagen del topos Uranus o el mundo de las ideas, donde todo el nivel es abstracto, pues nos lo generamos como si estuviera en el cielo, no en las nubes. Y a su vez, la imagen misma de Cristo y la imagen del Espíritu Santo. Esta imagen simbólica que ya hemos hablado. ¿Por qué representar al Espíritu Santo como una paloma? Porque finalmente es el mensaje, ¿no? Entonces, estamos haciendo una representación de la paloma a partir de nuestras propias circunstancias. Entonces, esa, ese nivel de ilusión, sí puede ser causada por una fuerza externa que a veces creen ver cosas que solamente existen en nuestra cabeza. Es decir, podemos perder el sentido, ¿no? Y empezar a ver cosas que no existen fuera de nosotros. Y el ejemplo sería como la nostalgia del pasado. Es decir, siempre en la nostalgia nos imaginamos un mundo mejor, aunque no haya sido. Recordarán que habíamos hablado, ¿no? Del caso de una impresión, ¿sí? Que puede resultar de una imagen del recuerdo, ¿no? En el cual evocamos a una experiencia pasada, que fue el caso del primer beso. Entonces, en este primer beso, utilizamos a veces la nostalgia, ¿no? Para aumentar el sentido, ¿no? O la imagen para que tenga mayor sentido. Esa imagen del primer beso, ¿no? La construimos de un nivel nostálgico donde a media luz nos vimos nuestros rostros, nuestras caritas, y sin decirnos nada, simplemente nos besamos, ¿no? Cuando en realidad estaba en una fiesta, estaba un farol apagado afuera, ¿no? En un callejón, y se besaron ahí. Simplemente la imaginación reconstruye, le da un sentido nostálgico a ese sentido. ¿Para qué? Para que adquiera más sentido. Entonces, es finalmente una construcción, ¿no? Que la propia imaginación complementa, ¿no? En este sistema de asociaciones de imágenes, ¿no? ¿Sí? O por afinidad de imágenes para crear una imagen mucho más clara, ¿no? Con mucho mayor sentido, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Hacia futuro cuando nos imaginamos cómo sea una persona. Si nos describen que una persona es alegre, simpática, pues obviamente te imaginas a alguien con una sonrisa, muy bonachón, ¿no? Con mucho ánimo, ¿sí? Entonces ya estamos construyendo una imagen antropomórfica de ciertos estados de ánimos, es decir, nos describen ciertos estados de ánimo y a partir de esos estados nosotros ya estamos representándolos, ¿no? En una imagen de una persona. Entonces, esa imagen de la persona, de nueva cuenta, se constituye a partir de numerosas imágenes para construir una sola imagen. Es decir, generamos como la combinación de varias personas para construir cuál sería la imagen de esta persona. Entonces, la imaginación así, pues también puede adquirir un nivel simpático. ¿Qué significa simpático? Que puede afectar tanto a uno como a otro. Es decir, en el caso, por ejemplo, del primer beso, la pareja compartiría esa imagen, ¿no? Aunque alguien externo diga, no, fue muy diferente a lo que usted lo describe, pero para ellos se vuelve real. Entonces, la imaginación hace real las cosas, porque para ellos así fue y tiene sentido como fue su vida. Entonces, en ese nivel ellos ya generaron como una especie de simpatía en cuanto a la imagen, es decir, se contagiaron de una imagen. Entonces,
La imaginación se puede contagiar. Kant nos pone un ejemplo claro que será a partir de los bostezos. Cuando alguien bosteza, inmediatamente alguien más va a bostezar. Es decir, al ver a alguien bostezar, despierta en mí como un sentido de que quiero bostezar. Entonces, es como que la imaginación también puede compartirse. Y eso es muy importante en el arte, ¿no? Porque finalmente el artista lo que buscaría sería ser simpático con la imaginación. Es decir, a partir de la que él está viendo, imaginando, compartirla con alguien más para que él sienta o pueda percibir esa misma imagen. Es decir, aquí la imagen tendría como un fin ser simpática. Entonces, Kant lo mismo nos habla del símil Gaudet, que son las parejas que a veces se vuelven homogéneas, ¿no? Dice Kant que al verse fijamente a los ojos diario, pues van adquiriendo como una copia del rostro del otro. Entonces, llegan a hacerse tan idénticos, ¿no? Tan iguales, ¿no? Que no es que uno copia al otro, ¿no? Sino que a partir de las dos imágenes de las dos personas, al juntarse generan una imagen de esa pareja. La imagen de esa pareja sería el símil Gaudet. Esa imagen de la pareja hace que sea inconcebible ya pensar a los otros dos como separados. Entonces, estos dos se han vuelto una sola imagen, ¿sí? En la cual compartirían ciertas cosas homogéneas. En el caso del arte, podríamos llegar a eso a través de la contemplación, ¿no? Llegar a un nivel empático, ¿no? Que lo hemos hablado como uno de los momentos de la contemplación estética, en el cual la empatía lograría el sentir lo mismo que él y también el nivel de la fantasía y ver su propia imagen, para que yo pueda sentir esa imagen tanto de manera figurativa como de manera emocional. Entonces, la imaginación aumentaría las cosas, aumenta todo. Dice Kant que es como el mentir sin malicia. Se convierte en un juego deliberado de la imaginación, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Por eso hablamos de que el arte aumenta la realidad, lo veíamos con Cassirer, ¿no? El arte tiene la capacidad de aumentarnos la realidad, no la cierra como sería la ciencia, que lo trata de definir, sino trata de aumentarla. ¿Cómo la va a aumentar? Generándonos un mundo de posibilidades. Nos va a abrir muchas más posibilidades que la que trae originalmente. Es decir, el artista le va a imprimir ciertas posibilidades a su obra, cuando su obra es libre y contiene este sentido de una imaginación clara. El espectador y contemplador, al percibirla igual, sentirá ese nivel de posibilidades que aumentan el sentido propio de una obra o de una imagen. Es decir, va aumentando y va creciendo conforme se van teniendo cada vez más experiencias ante una obra. Y ojo, no estamos diciendo que acabemos en un relativismo absurdo, sino que precisamente se busca en este nivel, hace rato lo decíamos, como un nivel de generalidad, ¿no? De que vamos sintiendo lo mismo, pero ese sentimiento nos permite abrir nuevos horizontes de posibilidades. ¿Para qué? Para generar una mayor producción. Sartre, en lo imaginario, precisamente habla de cómo la imaginación puede despertar el sentido de nuevas imágenes, es decir, cuando la imaginación choca o impacta a alguien, este crea nuevas imágenes. En el caso de la literatura, sucede que cuando el literato proyecta una imagen a partir de su literatura, provoca al propio lector a crear más literatura. El caso ejemplar sería como en los niños. En el caso de los niños, la literatura infantil finalmente siempre va a guardar ese sentido de colorín colorado para indicarle al niño que ha acabado el cuento. Y a partir de ese momento, el niño ve un mundo de posibilidades y se siente libre de empezar a imaginarse, ¿no? En estos cuentos, ¿no? Donde acaban casados, bueno, ¿y cuántos hijos tuvieron? ¿Dónde vivieron? ¿Qué hicieron después? Pues el niño empieza a imaginarse un mundo de posibilidades a partir de lo que ya le narraron. Es decir, puede crear una secuela, ¿no? O incluso crear una precuela, donde estaban antes, ¿no? Y va despertando su imaginación. Lamentablemente, el desarrollo de la adultez, como nos convierte en un plano normativo, nos va limitando más este sentido, ¿no? Y cada vez nos vemos más limitados en la imaginación porque creemos que debe de responder más a principios causales. Debo de saber qué imaginar. Entonces, eso limita un poco las posibilidades de mi imaginación, pero sucede de todas maneras, ¿no? Cuando vemos una película y empezamos a ver qué pasaría después, empezamos a imaginar qué pasó con un personaje y a partir de eso podemos crear otra historia, ¿no? Podemos crear un universo a partir de una simple historia, crear un mundo literario y lo mismo sería en un mundo plástico, un mundo musical, crear mayores posibilidades. A eso se refiere, no que empezar, seguir interpretando lo mismo, sino seguir el camino de esa misma imagen. ¿Se vuelve? Cada vez más amplio y más extenso. Por lo cual, la imaginación es mucho más rica de representaciones que la propia sensación. Como vimos, la sensación es algo directo, ¿no? Que puede asociar sensaciones, pero que genera una representación unívoca. Mientras que la imaginación puede meterle muchas más,
elementos ya que van a interferir, como hace rato decíamos, niveles incluso emocionales. Le mete pasión, lo que le afecta, ¿no? ¿Cómo le afecta? Va a aumentar la imagen. Regresando con la parte del primer beso, ¿sí? El que lo sufrió o lo vivió puede sentir y aumentar dependiendo de su sentido de amor, de nostalgia, ¿no? Como algo muy positivo. Lo mismo un evento traumático. A veces lo exageramos porque para nosotros tiene que ver con muchas más repercusiones. Nosotros lo vemos de una manera por haberlo vivido y también sufrido. Alguien externo tal vez diga, pues creo que estás exagerando, pero no está viendo lo que yo estoy viendo. Ahí interviene mi nivel emocional para que la imagen sea mucho más tenebrosa, mucho más amplia. Entonces la imaginación productiva genera una especie de trato con nosotros en un juego de nuestras propias fuerzas, pero nunca hay que dejarnos llevar por ella, ya que si caemos en el desarreglo, ¿sí? Esto ya pierde completamente sentido. Kant nos habla precisamente que pueden estar desarregladas, ¿no? O desenfrenadas. El desarreglo, finalmente caemos en cuestiones que se contradicen a la razón y que podemos llegar de nueva cuenta a delirios. Ya no sabemos qué sentido tiene y caemos en ciertas paranoias o incluso niveles esquizofrénicos, ¿no? Ya que no tiene orden, no sabemos ni de dónde vienen y empiezan a aparecer imágenes. En otro sentido, pueden ser desenfrenadas, es decir, que no tienen fin, ¿sí? Y esas desenfrenadas van a encontrar un mundo posible a través de la razón, sin tener los vicios de la imaginación, es decir, sin caer en ciertos engaños, ¿no? Pero sí en un mundo de ilusión que puede crear una ficción de un mundo posible. Entonces, para esta realización debe de haber un cierto desenfreno, ¿no? Que la imaginación se desenfrene y asimismo se libere. Por lo mismo, Kant dice que el mundo quiere ser engañado y que luego se le engañe. A eso se refiere este famoso dicho de mundos buldechipi. El mundo buldechipi significa que queremos el engaño, pero a su vez queremos que se nos engañe. ¿Qué significa esto? Que queremos entrar en mundos de ilusión, queremos desenfrenar nuestra imaginación, dejarnos llevar por ella, porque finalmente es la manera en que nosotros también liberamos del mundo. Entonces, nos permitiría interpretar en este nivel algo sustancial para nuestros fines. Kant, a partir de esto, podemos interpretar que habla de la ansiedad del arte. Es necesario el arte. ¿Por qué sería necesario el arte? Porque finalmente el arte nos mete en este mundo de la ilusión, en el cual podemos darnos cuenta y dejarnos llevar por ello. Despertar a partir del arte una imaginación que sea desenfrenada, que no caiga en los vicios de la razón, es decir, que no se pierda fuera del plano de los conceptos o de los principios causales y que pueda generar producciones para reposar nuestras fuerzas, salirnos un poco del mundo racional y entrar en un mundo sensible o imaginario. Este mundo imaginario nos permite tener muchas más representaciones que la propia sensación. Entonces, esto nos permitirá aumentar las cosas a partir de la fantasía y generar simpatía hacia estas imágenes con todo el mundo. Estas imágenes nos pueden llevar tan lejos, ¿no? Como ver cosas fuera de nosotros mismos. Estas imágenes nos pueden llevar a representar cosas como conceptos muy abstractos, como incluso el caso de Dios, pero pensemos en otro tipo de conocimientos que adquirimos diariamente en la escuela, ¿no? Nos permitirá generar una representación de una imagen acorde, ¿no? Que le dé sentido a eso que estamos viendo de una cierta manera teórica. Y estas producciones las podemos hacer de manera plástica, de manera asociativa, ¿no? Secuencias temporales o de manera por afinidad que nacerían de otras representaciones, ¿no? Y las vamos volviendo ciertamente afines a una, es decir, una nos lleva a otra y la otra a una. Por lo cual, generaríamos un nivel de darle un sentido, no darle hilo a lo que estamos diciendo, a lo que estamos pensando a niveles racionales, ¿sí? Para entrar en este nivel de la meditación y contemplación, es decir, llegar a este nivel de ver la multiplicidad de figuras que pueden aparecer en nuestra cabeza como posibilidades. Entonces, estos nos ayudarían a partir de ciertos conceptos a crear imágenes, ¿sí? Y esas imágenes tendrían un sentido a partir de cierta asociación productiva. Esta asociación la encontramos en una representación hacia nosotros mismos. Y al hacer una representación hacia nosotros mismos, estas representaciones se volverían originales, ya que estarán ayudadas por la razón, evitando caer en delirios, sino ser representaciones en cierto sentido geniales. Entonces, ante la obra de arte, creamos como ciertas imágenes geniales y entraremos en ella a partir de un estado de embriaguez, que será este estado de templanza ante la obra, en el cual la obra me permite estar en armonía con ella misma
y liberarme de ciertas inhibiciones, liberarme de ciertas normas, de ciertos prejuicios que puede guardar la obra y contemplarla tal cual es la obra, fuera de ella, y yo hacer una interpretación propia que surja de la experiencia ante la obra, sin lo que me dicen los libros, sin lo que me dice el museo, sin algún tipo de interpretación previa, sino sentirla y dejarme llevar por ella. No caer en una embriaguez muda donde diga, o me quede pasmado, sino que despierte en un sentido del discurso. Este discurso sería, en cierta medida, como decir algo sobre ella, interpretarla, hacerla mía, crear una imagen a partir de ella. Por ello, la imaginación se estaría excitando y nos sentiríamos libres a partir del arte. Empezaremos a sentir esta libertad en cuanto a nuestras posibilidades interpretativas y así suministraremos a la facultad reflexiva para lograr el entendimiento de la obra y así también despertar nuestra facultad de aprender para poder tener mayor sentido, mayor imaginación de las cosas, ya que la imaginación es la que le da materia a estos niveles. Y por ello, parte siempre de algo previo, no nace de ella sola. Así la imaginación puede ser en cierta medida reproductiva cuando regresa a través de los recuerdos, experiencias previas de otras obras vividas anteriormente, pero también puede ser productiva y a través de la propia fantasía crear otras imágenes. Y ahí sería el primer nivel de la producción artística. Y así la imaginación nos permitiría tener intuiciones sin presencia del objeto, crear una obra de arte, primero en la mente, para después materializarla. Y así llegaríamos a la cuestión de la imaginación. Entonces, espero que haya quedado claro, espero haber sido claro, que tengan una cierta imagen clara de lo que se acaba de explicar y con ello puedan realizar un ejercicio imaginativo, ¿no? A partir de imaginarse ciertas cosas, entrar en un mundo de posibilidades que les permita contemplar una obra de arte. Sería todo por hoy, les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto. Chao.